Nakoshi estaba perdido, no solo en el sentido físico, sino en lo más profundo de su ser, a la deriva en un mar de apatía, sin rumbo ni dirección. Su vida, un ciclo monótono de trabajo y soledad, se repetía día tras día sin fin a la vista. Se sentía como una cáscara vacía, desprovisto de propósito o pasión. Cada mañana se levantaba sin una razón clara para seguir adelante. Sus días se difuminaban en una masa gris indistinguible, donde el tiempo parecía no tener significado. Un día fatídico, una figura misteriosa le ofreció a Nakoshi la oportunidad de cambiar su vida. Una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Una oportunidad de ver el mundo con nuevos ojos, de escapar de la monotonía que lo consumía. Era un procedimiento arriesgado, una trepanación, perforar un agujero en el cráneo, una técnica antigua y peligrosa. Desesperado por cualquier escape de su vacío, Nakoshi aceptó. No tenía nada que perder y todo por ganar, o eso pensaba. Poco sabía que esta decisión destrozaría los frágiles restos de su cordura y lo arrastraría a una nueva y aterradora realidad. Una realidad que no podía haber imaginado ni en sus peores pesadillas. Una realidad donde la línea entre lo real y lo irreal se difuminaba, y los fantasmas de su pasado volvían para atormentarlo. Cada visión, cada alucinación, lo empujaba más hacia el abismo de la locura. La trepanación fue una violación, una transgresión contra el orden natural. Era un acto que desafiaba las leyes de la biología y la mente humana, una incursión en lo desconocido. Cuando el taladro perforó su cráneo, Nakoshi sintió un cambio, un desgarro en el tejido de su percepción. Fue como si una barrera invisible se rompiera, permitiéndole ver más allá de lo que los ojos humanos pueden captar. El mundo se contorsionó a su alrededor. Los colores adquirieron una vitalidad antinatural. Los sonidos se amplificaron y distorsionaron. Cada detalle, cada sombra, parecía cobrar vida propia, revelando secretos ocultos en cada rincón. El agujero en su cráneo se convirtió en una ventana, no al mundo exterior, sino a un reino oculto, un lugar que acechaba justo debajo de la superficie de la realidad. Era un portal a una dimensión que siempre había estado allí, pero que nunca había sido vista. Le susurraba, seductor y aterrador, revelando la monstruosa verdad escondida dentro de lo mundano. Cada susurro era una revelación, una pieza del rompecabezas que formaba una imagen de la realidad que Nakoshi nunca había imaginado. Era un conocimiento que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo, una verdad que no podía ser ignorada. Impulsado por una necesidad desesperada de escapar de su pasado, Nakoshi se sometió a otra transformación. Cirugía plástica. Quería una nueva cara, una máscara para esconderse de la culpa y el arrepentimiento que corroían su alma. Pero algunas heridas son más profundas que la piel. La cirugía fue un fracaso. No borró el pasado. En cambio, retorció su reflejo en una burla grotesca de su antiguo yo. El rostro que le devolvía la mirada era un extraño, un recordatorio constante de su inútil intento de dejar atrás a sus demonios. Manami. Su nombre resonaba en las cámaras huecas del corazón de Nakoshi. Un amor perdido, una vida arrebatada trágicamente. Su recuerdo, un arma de doble filo, a la vez fuente de consuelo y dolor insoportable. La culpa se aferraba a él como una mortaja. Veía su rostro por todas partes, en los rostros de los extraños, en las sombras que danzaban en el límite de su visión. Su voz le susurraba en la oscuridad de la noche, acusándolo, suplicándole, empujándolo aún más hacia la locura. Sección 5. El susurro etéreo de Manami. La trepanación lo amplificó todo. Sus sentidos, sus emociones y su culpa. La presencia de Manami se hizo más fuerte, más insistente. Empezó a verla, no como un producto de su imaginación, sino como un ser tangible. Ella atormentaba sus horas de vigilia e invadía sus sueños. Su tacto, un soplo de aire frío,
Le recorría la columna vertebral. Su voz, un lamento lastimero, lo llevó al borde de la locura. Sección 6. Una realidad retorcida. Emergen los homúnculos. La línea entre la realidad y el delirio se disolvió por completo. El agujero en la mente de Nakoshi se convirtió en un conducto, una puerta de entrada para que algo monstruoso entrara en su mundo. Los homúnculos, grotescas parodias de la vida humana, nacidos de su subconsciente, comenzaron a aparecer. Estas criaturas, manifestaciones de su culpa y su miedo, lo atormentaban sin descanso. Eran un recordatorio constante de su psique fracturada, una manifestación física de su descenso a la locura. Sección 7. El precio de la creación. El frágil hilo de la cordura. La obsesión de Nakoshi por los homúnculos creció. Cada día, su mente se sumergía más en un abismo de locura. Los veía como sus creaciones, sus hijos. Cada trazo en sus bocetos era un reflejo de su alma perturbada. Sentía un retorcido sentido de la responsabilidad por ellos, incluso cuando le aterrorizaban y repugnaban. Era un amor enfermizo, una conexión que no podía romper. Su cordura pendía de un hilo, lista para romperse en cualquier momento. Cada encuentro con sus creaciones lo empujaba más cerca del borde. Se retiró aún más del mundo, refugiándose en la oscuridad de su apartamento, donde las sombras parecían cobrar vida. Rodeado de sus grotescas creaciones, cada rincón de su hogar era un recordatorio de su descenso a la locura. Era un prisionero en su propia mente, atrapado en un laberinto de pensamientos oscuros y retorcidos. Atormentado por los fantasmas de su pasado y los horrores que había desatado, su alma clamaba por liberación, pero la oscuridad lo mantenía cautivo. Sección 8. Una búsqueda desesperada de redención. A pesar del horror que lo consumía, un atisbo de esperanza permanecía. Nakoshi se aferraba a la creencia de que podía expiar su pasado, que podía encontrar la redención por el dolor que había causado. Creía que los homúnculos tenían la llave de su salvación, que entendiéndolos, controlándolos, podría de alguna manera reparar sus pecados. Pero su búsqueda de redención solo lo condujo más profundamente al abismo. Sección 9. ¿Podemos dejar atrás nuestro pasado? El viaje de Nakoshi es un descenso a los rincones más oscuros de la psique humana. Es una cruda exploración de la culpa, el trauma y la necesidad desesperada de redención. Plantea la pregunta: ¿podemos alguna vez escapar realmente de nuestro pasado? ¿Podemos dejar atrás las sombras que nos acechan, los recuerdos que se aferran a nosotros como una mortaja? ¿O estamos condenados para siempre a las decisiones que hemos tomado, al dolor que hemos infligido y al amor que hemos perdido? Sección 10. Los ecos inquietantes de la memoria. El pasado no se silencia fácilmente. Permanece en los recovecos de nuestra mente, un eco constante en la quietud de nuestros pensamientos. Moldea nuestro presente y proyecta una larga sombra sobre nuestro futuro. La historia de Nakoshi es un duro recordatorio de que no podemos borrar el pasado, por mucho que lo intentemos. Es parte de nosotros, está entretejido en la propia trama de nuestro ser. Sección 11. La mancha indeleble de nuestros actos. Homúnculo es una inquietante exploración de la condición humana. Nos obliga a enfrentarnos a la incómoda verdad de que todos somos capaces de oscuridad, que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del momento inmediato. Es un escalofriante recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Vive dentro de nosotros, dando forma a nuestro presente e influyendo en nuestro futuro. Un recordatorio constante de la mancha indeleble que nuestros actos dejan en nuestras almas.